Tienen su Biblia, vayamos ahí y siga con su vista. Nos estamos refiriendo a la primera a los Corintios, capítulo 4, serán los versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá en manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que les corresponda. Dios bendiga la lectura de su palabra, pero más aún ahora la predicación que está por venir. Leamos todos a una sola voz, el versículo 2. Marcaré el inicio y me gustaría que todos participen. La palabra de Dios dice así en 1 Corintios 4, 2. Ahora bien, a ver, vamos a esperar, se oye un poco ahí como zacatal sin orden ahí, vamos a tratar de coordinar y empezar todos a una voz. Versículo 2, dice la palabra de Dios: ahora bien, cómo mejoró, gloria al Señor. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. El título del mensaje es extraído del texto 2, versículo 2 de este 1 Corintios 4, que cada uno sea hallado fiel. Haremos bien en diferenciar los conceptos que nos iremos encontrando en el desarrollo de este mensaje, porque son conceptos, virtudes o características o etiquetas no genéricas o convencionales, especiales. Podremos mencionar aquí ejemplos como servidores, administradores. ¿Qué quiere decir misterios de Dios? Fiel. El verbo juzgar, cosas ocultas, tinieblas y alabanzas. No estoy haciendo otra cosa que hacer resaltar estas palabras que están en nuestro texto de 5 versículos y que cuando leemos sin mucha atención y sin la suficiente precaución, podemos acabar de leer los 5 versículos y no entender ni la mitad de lo que el escritor quiso decir. Todas estas palabras, y en la mayoría de los casos sus significados, podríamos decir que no nos son desconocidos, tenemos cuando menos una idea. Sin embargo, como lo acabo de expresar en el contexto de nuestro texto de hoy, hablando de los 5 primeros versículos de este capítulo 4, son literaria y divinamente seleccionadas, tanto las palabras como los conceptos implícitos, para así articular más firme y más claramente el mensaje de Dios inspirado en el apóstol Pablo.
Pensé si era necesario poner todo esto en la introducción, pero es que en alguna ocasión alguien se acercó de esta iglesia y me dijo, hermano, es necesario que nos explique todo eso que explica de la gramática y que del pasado y que del presente y que del participio y que del adverbio. Si no venimos a una clase de gramática, venimos a oír palabra de Dios. Entonces, sentí mucha compasión por quien se acercó a preguntarme eso, ¿verdad? Y me daban ganas de darle un abrazo y decirle, le amo en el Señor. Porque la palabra de Dios está revelada en una estructura escrita. Son letras. Y si no consideramos conceptos y las maneras en las que estos conceptos se expresan, obviamente vamos a estar extraviados respecto de lo que la palabra de Dios dice. Es muy diferente decir, aquí hay un pronombre posesivo, apreciémoslo como tal, somos suyos, como Él es nuestro. Posesivo, está hablando de una posesión, que es, nomás decir, pues es mi Dios y yo soy el suyo, y ahí seguimos, ¿verdad? No nos detuvimos a apreciar en lo que vale el valor del texto. Así es que, por eso es necesario invertir algunos minutos en aclarar esos aspectos de la literatura, porque a fin de cuentas es literatura lo que tenemos revelado en la palabra de Dios. Sí, evitaremos arbitrariamente adoptar cualquier postura legalista, generalizando aplicaciones que acá, según veremos, son dedicadas y asignadas a los que, como Pablo, tienen no solo un llamado, sino que son ordenados divinamente al ministerio, ya sea de maestros, de evangelistas o de pastores con respecto a la iglesia. Estoy poniéndome, como decimos coloquialmente, estoy poniéndome el guarachito antes de espinarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos 5 versículos y en sí los siguientes que vienen, ya le avancé al mensaje de la semana que entra, están primigeniamente o primordialmente dedicados a aquellos que están en el ministerio, no solamente por un llamamiento, pero por ser ordenados como tal. Y aunque es para ellos la exhortación de que cada uno de nosotros sea hallado fiel, no quiere decir que porque primigeniamente son ellos los que están recibiendo este llamado o esta exhortación, todos los demás cristianos ya estamos exentos. Así que hago la aclaración que vamos a evitar arbitrariamente aplicar de manera indiscriminada esta verdad a todos los cristianos, pues sabemos que es asignado primordialmente a los maestros, evangelistas o pastores en ese ministerio con respecto a la iglesia. Así que no limitaremos los alcances de las verdades que nos serán reveladas solo a la iglesia, repito, aunque primigeniamente, ese es el propósito divino principal. Y dije ministerio, y ahí entonces tengo que considerar también otros ministerios como el ministerio del hogar, por ejemplo, en la familia. ¿Qué diría usted del ministerio matrimonial? Es decir, en el plano conyugal, esposo y esposa. ¿Qué de la paternidad o de la maternidad? Es decir, con respecto a los hijos e hijas. Aquí estamos hablando de responsabilidad del ministerio también. Es cierto, no es lo principal del texto, pero estando abajo alcanza a ser bañada por esa verdad. No estoy predicándole a pastores, al menos no aquí bajo este techo, o evangelistas, a maestros, a una maestra que da clase a los niños, por ejemplo. Pero si ese fuese el caso, entonces podríamos manejar este mensaje de una manera más específica. Pero estoy predicando a un grupo de creyentes de los cuales voy a asumir deseamos obedecer a Dios. ¿Y por qué lo voy a asumir? Porque usted es muy bueno, no porque tengo fe en que Dios está obrando en cada uno de nosotros aquí, aunque seamos malos.
Y entonces es como Dios me mueve a tomar estas verdades y extraer lo suficiente que alcance la aplicación al cristiano que asiste regularmente a la iglesia. Y aquí estoy incluyendo a ustedes que probablemente pueden estarnos oyendo desde alguna plataforma desde donde se reproduce este mensaje. El llamado que el título de nuestro mensaje de hoy tiene particulariza y así también alcanza a personalizarse con el indicativo al que voy a llamar su atención. ¿Por qué? Porque dice cada uno. ¿Ya lo vio? Sobre todo lo dice ahí en los versículos que leímos, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores, dice, es que cada uno, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo al inspirar a Pablo a que haga esa personal referencia, un indicativo particular, cada uno? ¿Qué se imagina usted? A ver, delante de nuestro soberano y omnipotente Dios, ¿será válido que justifiquemos nuestras indiferencias y necedades espirituales con las debilidades o las vilezas de los demás? ¿Será válido? Señor, perdóname, pero pues yo no hago mi devocional ni medito en la palabra de Dios porque, pues mira, mi cónyuge aquí nunca lo hace. Es más, cuando me quiero poner a hacerlo, me interrumpe y me distrae. ¿Será válido? Bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues yo sí quiero ser fiel a la iglesia, pero pues mira este trabajo que me obliga a ir los domingos, pues que ¿será válido? Si no es válido y si no es justificante, ser negligentes, irreverentes y beligerantes en la mayoría, si no es que en todos los preceptos de Dios, en Él o en los ministerios en los que se requiere, se necesita, se ordena, se advierte, se manda, se exige que cada uno, cada uno, no el grupo, no la familia Garza, no, cada uno, no los de la colonia fulana, no, cada uno, no los de la iglesia perengana, no, cada uno. No de los que reconocen a Dios y abrazan convicciones, no, también los que no abrazan convicciones, se requiere de cada uno. De cada uno. Que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Y vamos a avanzar en este mensaje, pero vamos a pedir que Dios nos lleve de la mano. Oremos. Padre nuestro, la hora de exponer tu mensaje está aquí, Señor, y gracias te doy por los que están presentes. Agradezco también por los que eventualmente podrán atender este mensaje desde donde este mensaje pueda ser reproducido a través de la internet, para que aceptemos la responsabilidad que cada uno, así como tú nos tienes identificados por nombre y por todo lo que nos caracteriza, entonces cada uno de nosotros se ha hallado fiel. Da sensibilidad espiritual al que oye y da destreza espiritual para exponer tu palabra al que habla, y que tu Espíritu Santo tome control de todo este tiempo. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Ya nos tomó 4 o 5 sermones predicados expositivamente a partir del capítulo 3, pero al llegar al 4, y aunque no aparece acá ninguna conjunción consecutiva, podemos ver al principio de este versículo 1 la forma en la que Pablo inicia este capítulo 4,
porque lo hace con frases que son consecuencias de lo escrito en ese capítulo previo, el 3. Acaba de dar algunos detalles que acabarán enfatizando la responsabilidad del ministerio, el papel subalterno del ministro de Dios y de ante quién ha de rendirse cuenta del proceder ministerial. Usted y yo haremos bien si reconocemos y entendemos que llegado un momento, entendiendo un momento en el marco del tiempo y del espacio, que nosotros vamos a tener que entregar cuentas de nuestro ministerio. Sí, pastor, pero yo no soy evangelista, yo no soy maestro, yo no soy pastor. Yo soy no más que un cristiano de ahí de la iglesia. Sí, pero tiene un ministerio en su hogar, por ejemplo. La palabra de Dios nos dice que somos los sacerdotes del hogar, a los hombres, a los padres de familia. Ese es un ministerio. Y va a llegar un punto en el que Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, a ver, ven para acá, Gerardo Garza. Ven para acá. ¿Cuánta función espiritual ejerciste sobre el ministerio que se te entregó? O que no se nos vaya a derretir la conciencia y la columna vertebral delante del juez. Les platicaba a los hermanos en el servicio del estudio bíblico inductivo de varones. ¿Cómo es posible que en esos ciclos que fluctúan entre 20, 40 y a veces 80 años en la época de los jueces, pasaba un tiempo y las generaciones se olvidaban de Jehová? ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaban nada a los hijos. Y entonces la siguiente generación ya no se acordaba de lo que había hecho. Ni lo que había hecho Dios, ni cómo había obrado a través del juez previo. ¿Por qué? Porque los niños no tenían absolutamente ni noción de lo que Dios era. ¿Por qué? Porque nunca te vieron como papá ejerciendo tu ministerio. Al menos no desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que preferías? El pasatiempo, la distracción, el partido, el esto, el aquello. ¿Y Dios? No tengo tiempo. Tengo mucho que hacer. Mire, y había pensado preguntarle al tío mío. Dios mediante, en 2 semanas lo voy a poder ver allá en Puebla. Hermano de mamá. Él tuvo 5 hijos, mis primos. Y él, como mi mamá, fue instruido en las cosas de Dios. Y él hoy en día es diácono de una iglesia ahí en Tlaquepaque, Jalisco. Y ahorita que estamos por vernos, me encargó un libro de estudio muy interesante, ya lo estuve hojeando. Ya lo compré y se lo voy a llevar. Nos vamos a ver ahí en Puebla, Dios mediante. Pero las veces que desde que el Señor lo rescató de donde estaba, hay veces que no podemos cruzar ni un minuto de conversación sin que su voz se quiebre y sus lágrimas corran por sus mejillas, porque Él nunca le enseñó a sus hijos el temor de Dios. Su afición es el fútbol. Un hijo de él se probó en el Atlas y avanzó hasta las reservas. Se lastimó una rodilla y no pudo avanzar en su carrera. Y a ese joven, es el mayor de sus hijos, le puedes preguntar cualquier cosa de fútbol y se la sabe. Y a él en el plano llanero le llegaron a pagar y a comprarle uniformes con tal de que jugaran los equipos. Bueno. Y cuando yo jugaba fútbol, hacíamos buena mancuerna, él y yo, ahí, jugando fútbol. Pero él tiene una familia destruida ahorita. Todavía veía a mamá cuando en una reunión familiar les dije, él estaba ahí en la reunión familiar, pero no estaba nadie, ni su esposa, ni sus hijos. Y entonces me acuerdo que les dije, ¿alguna petición? Vamos a recorrer aquí la habitación, éramos unos 30 ahí, entre primos y tíos y demás. ¿Alguna petición que alguien tenga? Vamos a orar por esa petición que ustedes tengan. Y él levantó la mano.
Y con la voz entrecortada dijo, pues, oren por mis hijos. Pues le doy gracias a Dios que estás aquí, primo. Y claro que sí, vamos a orar porque el Señor tenga misericordia de ellos. Pero este buen futbolista, lo buen futbolista no se le ha quitado a pesar de que ya está veterano. Pero ni su esposa ni sus hijos temen a Dios y están lejos de los caminos de Dios. Una familia destruida, con familias que están, algunas de ellas por ser formadas, pero que ya están destinadas también a ser destruidas. ¿Por qué? Porque nadie cumplió su ministerio. Y obviamente jalas a su hermana, a su hermanito, a su otro hermano. Le dices, oye, mijo, ¿tú te acuerdas si alguna vez fuiste a alguna clase de primarios o participaste en la iglesia en algún evento? ¿No? ¿Alguna vez tu papá oró contigo? ¿Te enseñó del poder que hay en Dios? Usted no me puede decir que ese es un buen ministerio como padre. ¿Qué me dice de mamá? ¿Qué recuerdas de mamá, mijo? Pues que me gritaba y me aventaba chanclazos a donde cayera. ¿Alguna vez tu mamá te habló para decirte, mira, hijo, vamos a orar? Por eso cuando vienen las celebraciones de mamá, de la prerrogativa divina de ser madres, yo le doy gracias a Dios por mamá. Tenía 11 años cuando mi mamá me explicó lo que significaba el pecado a través de la historia de Zaqueo ahí en la Biblia. Y no lo he contado una vez, yo lo he contado varias veces, así es que no voy a entrar en muchos detalles, pero el hermano Garza en esa edad tenía un mal hábito, ¿verdad? Robarle el dinero, las monedas a mi mamá de su monedero. Y esta era una costumbre pecaminosa que yo tenía por varios años ya, 2 o 3 cuando menos. Así es que esperaba que mamá no estuviera cerca de su monedero para hurgarlo y sacar 3 o 4 monedas siempre, ¿verdad? Y obviamente yo quería sacar de las monedas. ¿Ustedes se acuerdan de esos morelos, no? Que había, unos 5 pesos. Eran morelos, creo que eran el que estaba inscrito ahí. Y yo me entusiasmaba cuando abría el monedero y veía morelos ahí y decía, va a estar bueno ahora, va a estar buena la saqueada. Pero hay veces que no veía morelos, veía puros hidalgos, o no me acuerdo qué era lo que venían los de peso. Así es que el Señor en su gracia tuvo a bien en un altar familiar, en un servicio de devoción familiar, ahí en la sala de la casa. Mi mamá empezó a leer la historia de Zaqueo. Y dice que él era publicano y que Dios lo vio y que era pecador. Y yo le dije, ¿qué es publicano, mamá? Pues era de los que cobraban a todos los que venían a la ciudad. Estaba en la puerta, cobraba a los que venían a vender o querían comprar, entraban a la ciudad y él les cobraba. Su trabajo era cobrar. Y ese dinero se lo daba al gobierno. Oh, ¿y eso es malo? No, eso no es malo. Lo que pasa con Zaqueo es que cuando le pagaba a la gente, él agarraba unas monedas. Y yo estaba oyendo eso y tenía los morelos en mi mente, ¿verdad? 11 años, me acuerdo como si hubiera sido ayer. Y entonces algunos se los ponía en su bolsa y las otras las echaba a la bolsa del gobierno. Lo que no sabía Zaqueo es que Dios todo lo sabe. Oh, entonces Dios sabe si alguien agarra monedas. Dios lo sabe, hijo. Y no deja de enfriárseme la espalda cada vez que lo recuerdo. El Espíritu Santo puso convicción de pecado en aquel chiquillo ladrón.
Una mamá que cumplió con su ministerio. ¿Te puedes imaginar, Gerardo, cómo sintió Zaqueo? Dios ya lo había descubierto. Y el maestro se venía aproximando, no conocía a nadie de los que estaban ahí. Pero Zaqueo estaba respondiendo en esa inquietud de poder ver al maestro. ¿Cómo te sentirías tú, Gerardo, que Dios nunca te hubiera visto, Jesucristo nunca te hubiera visto, pero de repente se acerca y te dice, Gerardo, ay, 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 Señor, no, que no me descubran mi pecado? Dios le dijo, baja porque es necesario que more ahí en tu casa. ¿Y para qué iba a su casa? ¿Lo iba a castigar? No, iba a perdonarlo. Una mamá que cumple su ministerio. ¿Verdad que el ministerio no es nada más de maestros y de evangelistas y de maestros? Y espero que entienda y asimile que no estoy hablando de estos ejemplos haciendo alusión personal, porque de ninguna manera yo soy superior a nadie aquí, soy el más vil de todos ustedes. Y no dudo que si usted tuvo padres cristianos que cumplieron su ministerio, usted también podría abonar historias como esa. Pero si no, y ahora la gracia de Dios lo alcanzó a usted, entonces a usted le corresponde ese ministerio. Oh, hermano, pero pues sí, pero ya mis hijos están muy grandes. Tiene nietos, ¿no? La gracia de Dios extendiéndose, y les decía a los hermanos el jueves, el pequeño Isaac, ese chiquillo que tiene 4 años, ya encaminado a sus 5, el próximo 15 de diciembre, me platicaba mi esposa, ¿a que no sabes? Platiqué con Isaac en la videollamada. ¿Y sabes qué me compartió? La historia de las plagas en Egipto. Es un chiquillo de 4 años. Y le está diciendo y compartiendo a su abuela cómo Dios obró en Faraón, al grado de que no dejaba ir al pueblo de Israel, no obstante, plaga tras plaga tras plaga. Y las mencionaba por nombre. La plaga de los piojos, de las ranas, de las tinieblas, del granizo, todas. ¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿O cuántos años tienen sus nietos? ¿Cuántas historias bíblicas como esas pueden contar? ¿Verdad que tenemos pendiente un ministerio? ¿O no? La verdad revelada, o debo decir las verdades reveladas hoy acá, también serán recursos espirituales de alto valor para evaluar no solo si yo mismo seré hallado fiel, sino también para evaluar, no condenar, sino evaluar a aquel que al frente de la iglesia de la que yo soy parte, en el ejercicio de un ministerio sagrado, podría ser hallado por Dios como fiel. Fiel en todos los sentidos y en todas las direcciones posibles. ¿Por qué? Porque de Él se espera que cada uno sea hallado fiel. Y el que lo espera es nuestro soberano y todopoderoso Dios. Así abordamos entonces el primer punto del mensaje, que cada uno sea hallado fiel. En este versículo 1 vamos a ver el testimonio ante los hombres. Testimonio ante los hombres. El testimonio ante los hombres. Testimonio no tiene la T
Ok. Nos falta una T, Carla, si la puedes sumar ahí después de la S, T-E-S-T, porque dice testimonio, ¿verdad? Ahí está ya. Testimonio ante los hombres. Acá Pablo va a enlistar las maneras, 3 cuando menos. Veamos las primeras 2 en este primer punto, en las que nos ha de considerar a los hombres. Y tengo que decirlo, delante de Dios somos responsables. Y digo hombres, pero también podríamos decir mujeres, responsables de que los demás hombres, convertidos o inconversos, nos vean, nos perciban como número 1, servidores de Cristo. Y número 2, administradores de los misterios de Dios. Aquí en este versículo 1, según la versión de la Nueva Biblia de las Américas, aborda su inicio un tanto o cuanto abruptamente con un que. ¿Se fija cómo dice ahí el versículo 1? Que todo hombre. Mientras que otras versiones lo hacen citando un así que. Otra versión cita por tanto, dando a entender que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Todo lo que ya se predicó, o bueno, que ya se escribió en el capítulo 3, para asimilar mejor el sentido de lo que Pablo va a escribir a partir de este capítulo 4. Y hay que considerar, y lo que está queriendo decir es que hay que considerar a alguien por lo que realmente es. Servidores o siervos, el término en griego es upéretes. Esta palabra en original se refiere al remero de una nave en la que ocupa una de las 3 filas de remeros en esta configuración de las embarcaciones fenicias, de las cuales sus mejores clientes eran los romanos. Y alguna vez le ha tocado a lo mejor ver alguna película donde viene aquel gran navío, ¿verdad? Que en la parte de abajo de la nave, muy cerca de la superficie del agua, salen remos y van remando de manera sincronizada. Y en cada uno de esos grandes remos hay filas de 3 esclavos ahí, remeros, ¿verdad? Y ahí vienen las filas, unas 7, 8, 10 filas, según sea el tamaño del barco. Y el término upéretes es uno de esos que está ahí remando, ¿verdad? Ese es el término que usa Pablo para decir que seamos vistos como upéretes, como servidores o siervos. El término ocurre 20 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa un siervo subalterno que acompaña a un superior. Así decimos que se puede elegantemente referir a un upéretes como un asistente o ayudante. Y el ejemplo más gráfico que podemos citar está ahí en Hechos 13:15, donde Lucas se refiere a Juan Marcos en sus escritos de los Hechos de los Apóstoles. Eso con respecto a siervos, pero ¿qué con respecto a administradores? La palabra en griego que la palabra de Dios traduce a administradores es la palabra oikómonos, y puede traducirse también como mayordomo o dispensador. Y es una palabra compuesta que se deriva de oikos, casa, y nemos, distribuir, asignar los bienes de la casa, distribuirlos. Así pues es como Pablo se cuenta entre los mayordomos encargados de dispensar o administrar los misterios de Dios. No es el dueño de lo que hay en la casa, pero es el que lo administra. Verdades que Dios había mantenido en secreto, así es como se consideran estos misterios, desde antes de la fundación del mundo. Pero las habría de revelar ahora a los predicadores del Evangelio. Y el testimonio lo podemos encontrar en el mismo 1 Corintios 2:7, donde dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Ya en el versículo 10 de la 1 Corintios capítulo 2 nos dice, pero Dios nos las reveló
por medio del Espíritu. ¿Sabe usted que antes del Pentecostés el Espíritu Santo no había descendido? Y todos aquellos que habían venido al conocimiento de Dios o inclusive habían sido partícipes en la obra de Dios por ese llamamiento divino, no tenían la capacidad de poder entender esos misterios, pues el Espíritu Santo no estaba en ellos. Es a partir de que el Espíritu Santo desciende que ahora esto es revelado por medio del Espíritu, porque dice el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y gloria al Señor que menciona aún las profundidades de Dios. Testimonio ante los hombres. Que cada uno sea hallado fiel. Punto número 2 en el bosquejo. Cualidad esencial de nuestro testimonio. Cuando nosotros leímos Mateo 24 congregacionalmente, esos versículos del 45 al 51, podemos entonces abordar la tercera de estas tres formas. Ya mencionamos la primera, que sean siervos, la segunda que sean administradores y la tercera de estas maneras que se mencionaron recién en el punto anterior. Sí, que cada administrador o mayordomo viene a ser un siervo o servidor, y por el término que usa Pablo es un siervo de bajo rango. Pero aunque estamos en ese rango, sigue siendo alguien en el que el amo ha puesto o depositado toda su confianza. Así que la más digna de sus cualidades se espera o se anticipa, basado en la confianza que su amo le tiene, es que su virtud fundamental sea su fidelidad. Se requiere, necesita, ordena, advierta, manda, exige que cada uno de aquellos sea hallado fiel. Que así sea hallado. Es que la fidelidad es la escala o el criterio o el parámetro o el valor para evaluarlos de parte de Dios. Apreciar. Y en su caso, tengo que decirlo, si no son fieles, despreciarlos y desecharlos. Tal vez ni usted ni el que habla lo hemos considerado, pero esta es una gran oportunidad que Dios nos brinda tanto a todos ustedes como al de la voz, para que aquí notemos que ni entre las expectativas de Dios, ni entre los requerimientos ministeriales, por ejemplo, están la fuerza. Se requiere de cada administrador que todo administrador sea fuerte. No dice eso. Que todo administrador sea diestro. La destreza tampoco es una condición. Se requiere pues de todo siervo que sea hallado bello, guapo, opuesto. Se requiere de cada administrador que goce de una maestría. No, tampoco dice eso. Tampoco menciona pulcritud y ni siquiera espectacularidad. O tampoco se requiere que sea famoso o tenga cierta notoriedad. ¿Lo había notado usted? Pero la fidelidad. Que sea fiel. Que sea fiel. ¿Qué quiere decir que sea fiel? Que cumple sus compromisos, promesas y dichos. Que es exacto, que se apega a la verdad, que presenta todas las condiciones, circunstancias y exigencias que se esperan de sí en la aplicación o en el uso a que se destina. Que sea fiel, que sea un siervo, un administrador y que en él se haya fidelidad. No negligencia, no inconsistencia, no a veces sí, no a veces no, no a veces doble ánimo, no si me queda tiempo, fidelidad. Aplicación en el uso a que se destina. ¿Cuál es el propósito con el que Dios nos creó? Alabar al hombre, que sea fiel, que sea ya.
No voltea a ver al de lado, o al de atrás, o al de adelante. Voltea a verse a sí mismo. Delante de Dios hoy aquí, usted, cada uno aquí, ¿podría ser hallado fiel? Oh Señor, perdónanos. Fiel a su ministerio, fiel a su llamado. Dice la palabra de Dios que fuimos llamados a ser hijos de Dios, llamados a ser su pueblo, así como Él es nuestro Dios. Hallado fiel, no por el pastor, olvídese de mí, o por ningún otro hombre o mujer. Ser hallado fiel por Dios. Es que es precisamente Dios el que nos está revelando que ser fiel no es una ocurrencia ministerial o pastoral. Ser fiel no es una norma religiosa. No, tampoco es una exageración eclesiástica. No, 1000 veces no. Ser fiel. Ser fiel, ser fiel. No consiste en concursar por la consistencia o las regularidades de los intentos humanos, ni la presunta fuerza de voluntad. Ser fiel espiritualmente es ceder al poder de Dios, como Él fue ejemplo. Allá en Lucas 22:42, el dicho del Maestro allá en su agónica oración en el Monte de los Olivos, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero quedar cansado, pero la tuya es que vaya al trono de tu gracia y pase tiempo contigo en oración. Voy a ser fiel, no mi voluntad, la tuya, Señor. Es oportuno ejercitar mi fe en una devoción constante de oración y de meditación bíblica. Ay, pero casi ni entiendo nada. El pastor nos dice, y pues a mí como que se me patina, no alcanzo a entender nada. Persiste. En eso consiste ser fiel. Y la revelación de Dios te va a alcanzar. Es que yo ni alcanzo a ver bien y batallo mucho para leer la Biblia. Pero verdad que los subtítulos de las películas sí los alcanzas a leer bien. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42 debe ser un versículo y una verdad eterna y contundente y sólida en ese versículo que debería regir la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que ahora mejor no voy. Oh, no. Sé fiel. Lamentable. Dios sabe que oré y medité acerca de lo que voy a decir a continuación. Pero si se trata de ser fiel al precepto divino, debo decirlo. Muchos somos los que torcemos esta sublime declaración de nuestro Redentor Jesucristo. ¿Cuál? A la que me acabo de referir, de Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué dice eso, pastor? Gracias por preguntar. Es que nuestro proceder confirma vez tras vez que mi dicho de Jesús es, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Sí, yo sé que tengo que ir, pero Dios sabe, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ok. Si se precia de ser, y si así profesa ser un verdadero hijo de Dios,
ser hallado fiel es cualidad esencial de nuestro testimonio. Y dije, ser hallado fiel es, no debe ser, es. Hermano, pues es que ahí sí no, en ese terreno, por ese lado no me llegue, porque sí, yo sé que le he fallado a Dios. Bueno, si es cualidad esencial de nuestro testimonio, entonces hay que arrepentirse, ¿no cree? O le seguimos por donde vamos. La verdad de Dios nos está encontrando aquí, en este rincón en donde nos tiene. ¿Qué vamos a hacer? Nomás enconcharnos y que pase ya, que se acabe ya el mensaje para seguir siendo infieles. ¿O vamos a ir a arrepentirnos delante del Señor? Ser hallado fiel es cualidad esencial de nuestro testimonio. Y déjeme quitarle el nuestro, porque decimos nuestro y se diluye el cada uno sea hallado fiel. Se está refiriendo a usted. Tal vez es el más regular aquí, pero usted sabe que no es fiel. Me estoy refiriendo a cada uno, a usted que es de los que menos regulares y que sabe que no es fiel. ¿Y por qué usted me señala? No soy yo, hermano, la palabra de Dios no lo está haciendo, me está incluyendo a mí. Que cada uno sea hallado fiel. Punto número 3. En los versículos 3 y 4 encontramos juicios triviales e innecesarios. Oh cielos, bendito sea Señor. Lo resolutivo que va a hacer Pablo en estos dos versículos, el 3 y el 4, es verdaderamente sublime. Es verdaderamente sublime. Dice la palabra de Dios ahí en este versículo 3 del capítulo 4, primera a los Corintios. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo va a referirse o se está refiriendo aquí a lo estéril que puede resultar juzgarse unos a otros, principalmente cuando a ese juicio se le añade condena. Pablo no es arrogante, ni dice con lo que escribe que sea superior o que esté por encima de otros ministros, de otros hermanos, o aún siquiera por encima de ciertos incrédulos. Lo que está diciendo es que cualquier veredicto humano sobre su vida, sobre la de Pablo, del que escribe, carece de relevancia o trascendencia, incluido su propio veredicto. Es que desde el título de nuestro mensaje, aquel que habrá de hallarnos fieles, no fue, no es, ni será humano. Es divino, es el justo juez de las edades, del universo y de la eternidad. Dice en el versículo 4, porque no estoy consciente de nada contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. No estoy consciente de nada contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. No por mi inconsciencia es que paso o quedo como justificado, porque no estoy sin culpa. No estoy sin culpa, aunque yo no la perciba, yo sé que no estoy sin culpa, está diciendo Pablo. La fidelidad en el desempeño de su ministerio es lo que Pablo está trayendo delante de sus destinatarios, los hermanos de la iglesia de Corinto, refiriéndose a esa fidelidad en la que Pablo
Pablo no está del todo consciente. Sin embargo, anticipa la dificultad de ser objetivo en autoevaluarse como fiel. Por eso no puede asegurar estar sin culpa. ¿Y qué aplicación podemos hacer de esta revelación, usted y el que habla? Bueno, cuando menos, reconocer antes de los instantáneos justificantes que solemos disparar para excusar nuestras infidelidades, considerar que ante el que ha de hallarnos fiel, no ha surtido, no surte, ni llegará a surtir ningún efecto nuestras excusas y justificaciones. Pablo lo dice ahí en el versículo 4, en la última parte del mismo. Pues el que me juzga es el Señor. Por consecuencia son juicios triviales e innecesarios. No sé si haya más, pero cuando menos hay una familia que se fue de aquí porque supuso que el hermano Garza era muy severo en juzgarlo. No tome en cuenta lo que piensa el pastor de usted. Tome en cuenta lo que Dios piensa de usted. Pues es que usted es un tanto cuanto severo en sus juicios. Mire, y yo soy una caricatura de juez. No se preocupe por lo que yo puedo en un momento dado, o usted puede percibir en un momento dado como juicios de su servidor. Si yo soy una caricatura, si yo soy un pequeño juez sencillo a escala, preocúpese por lo que piensa y por lo que juzga el verdadero. Y como decía el boletín, no solamente la pregunta del boletín, no solamente es un juez justo, él todo lo sabe. Yo no. Juicios triviales e innecesarios. Ojalá que me esté dando a entender. Que Dios tenga bien darnos sensibilidad espiritual para entender el mensaje del texto. Que cada uno sea hallado fiel. Número 4, en el versículo 5 dice un juez que evidencia nuestra culpa. Un juez que evidencia nuestra culpa. No es verdad que nosotros nos aliamos a los efectos del tiempo y del olvido para ocultarnos de la luz las cosas, o para ocultar de la luz, mejor dicho, las cosas y las causas de infidelidad delante de nuestro Señor, en la oscuridad de nuestra maldad. Buscamos aliarnos al efecto del tiempo, que se olvide pues. Yo ofendí a Dios, pero bueno, pues eso fue, hermano. Y luego dice la palabra de Dios que Dios pone los pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Y ya, hombre, hace mucho tiempo ya. Es más, ¿quién se acuerda? Lo que estamos haciendo es un intento de ocultarnos de la luz. Ocultar todas las cosas y causas de infidelidad a nuestro Señor en la oscuridad de nuestra maldad. Entonces minimizamos y subestimamos las flagrantes ofensas a la santidad y a la pureza y a la dignidad de Dios. Subestimamos y minimizamos cuánto ofendimos su santidad y su celo. Delante de Dios decimos, bueno, pues es Dios, ¿verdad? Y nunca hay un periodo en el cual se pueda citar a la memoria un momento en el que nos arrepentimos. Un tiempo en el que, si fue necesario, pasamos la noche en vela revolcándonos en el suelo,
con una carga espiritual que nos diluía y nos derretía. Y entre mocos y lágrimas decíamos, Señor, perdóname, 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 Señor. No, esa es una cosa rara. ¿Qué es lo común? Ya sabe. Eso es lo común. Eso es lo que se da a diestra y a siniestra, denominacionalmente, e inclusive desde púlpitos se prescribe eso. Tú entrégaselo al Señor y Él te perdonó. Al minimizar y subestimar esas flagrantes ofensas a la pureza, dignidad y santidad de Dios, lo hacemos con un desparpajo y un cinismo denigrantes, reprobables a todas luces. No obstante, para no pocos ya es un pésimo hábito ministerial. Nos sabemos infieles, el Espíritu Santo nos convence de esa culpa, al grado de que ya ni lo percibimos como pecado. Ya ni lo percibimos como pecado. Así es, hombre. Pastor, ¿qué le pasa, hombre? Así somos todos. De veras. Una conciencia cauterizada. Así lo dice 1 Timoteo 4:2, teniendo cauterizada la conciencia. Yo no sé qué usted anda medio, como que es muy extremista. Aquí la cosa, sí, la riega uno y pues ahí se lo deja a Dios y sigue avanzando, de veras. Entonces hay que arrancar el capítulo 4 de 1 Corintios de la Biblia. Porque así es la cosa ahora. ¿Se la arrancamos? ¿O vamos delante del trono de la gracia de Dios arrepentidos? Aunque ya abordamos el concepto de fiel en el punto y versículo 2 de este mensaje, dijimos, fiel es el que cumple sus compromisos, promesas y dichos, que es exacto, que se apega a la verdad, que presenta todas las condiciones, circunstancias y exigencias que se esperan de él o de ella, en la aplicación, participación o el uso a que se destina. Este juicio terminal solo le corresponde al Señor, es cierto. El parámetro es válido siempre y cuando se aplique sabiamente, porque dice claramente, versículo 1, que todo hombre nos considere, que todo aquel inconverso que en el plano horizontal de nuestra vida, no en el vertical, en el plano horizontal nos considere, sin que esta prerrogativa de evaluar a los siervos y administradores nos convierta en jueces, dictando veredictos. En este punto 4, en donde el juez es mencionado, es que Pablo menciona esperar hasta que el Señor venga. Es a lo que Pablo llama a los corintios. Y podemos anticipar que la línea de la humana sabiduría de estos hermanos, pues están en una provincia de Grecia, importante provincia en donde la filosofía y el conocimiento, oiga, es estatus, es abolengo. Esta humana sabiduría en esos hermanos detonaría en un sabiendismo secular. Y digo sabiendismo, usted entiende a lo que me refiero por ser sabiondo, pues. Se lo explico porque aquí lo tengo entre comillas. Sabiendismo no es una palabra que exista, pero ya la inventó el hermano Garza. Sabiendismo secular. Ejercitando su sabiduría humana, comprometiendo su fidelidad misma. El debate que el hermano en Corinto tenía era tener que someter todo su saber, toda su filosofía, todo su conocimiento, todas estas capacidades humanas de evaluación y discernimiento,
para venirse a dar cuenta que delante de Dios era infiel. ¿Cómo hago eso? No puedo renunciar. Esto es con lo que crecí, esto es lo que me ha dado lo que tengo, esto es lo que me enseñó mi padre, esto es lo que me enseñó mi madre, esto es lo que por tradición y cultura. Y tener que renunciar a todo eso, fiel a Dios, sabiendismo, El Espíritu Santo entonces acaba de poner una puntilla a esa incertidumbre. Porque cuando dice la palabra de Dios que cada uno ya desarmó al corintio que está en esos dos pensamientos. Ese ciudadano de Corintio que ahora fue alcanzado por la gracia de Dios y es un cristiano en la iglesia, ha entendido que lo que espera Dios es que sea hallado fiel. Esa fidelidad es algo que el Corinto acaba de entender, que es un llamado de Dios. Y que no es su papel, aunque se sienta muy sabiendo, juzgar a la ligera o antes de tiempo, porque de hacerlo sería usurpar lo que solamente le corresponde a Dios. Y entendamos usurpar como el apoderarse de la dignidad, oficio o bien de los derechos ajenos. Usurpar se hace de manera violenta para que toda esa dignidad, oficio o derechos se usen como si fueran propios. No es así hacia otros. Si va a ser así, que sea hacia sí mismo. Que el ministro de Dios, en la lista de ministerios ya citados, y dijimos, ¿verdad? El de pastor, el de evangelista, el de maestro, ministerialmente, pero el de padre, el de madre, en el plano secular o humano, ministerios, es llamado a ser fiel. Y aunque no siempre son fieles los motivos por los que un predicador anuncia a Cristo, pues también hay quienes lo hacen por amor. El mismo Pablo le escribe a los filipenses allá en el 1:15 y lo podemos usar como apoyo a esta verdad. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que ha sido asignado para la defensa del Evangelio. Concluyo. Aprendamos aquí la valiosa dualidad de esta enseñanza. Número 1, que los creyentes ahora han de considerar a los predicadores siervos en su santa obra, refiriéndonos a la obra de Dios, que les dispensan y administran la palabra de Dios, que son merecedores de honor, que son merecedores de las oraciones y aún del sustento material por parte de las ovejas a las que así alimentan. Y 2, que los ministros de la palabra, según sea su ministerio, mantengamos sus ojos en el buen pastor, para que por su gracia, la de Dios, se les dispense divinamente la fidelidad requerida para ese santo oficio, sabiendo que cada uno que es ministro, en el contexto en el que está, le ha de rendir cuentas al amo al que sirve. Siendo la iglesia una teocracia, el pastor en primer plano no es responsable ante la congregación de la fidelidad acá citada,
Pues la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Entonces, es ante Dios a quien tiene que entregar cuentas, únicamente ante Él. Si es hallado fiel ante Dios, hay un precepto bíblico que prueba y comprueba que lo será ante la iglesia y ante los demás hombres. A ver, ¿dónde está ese principio bíblico que dice, bueno, porque a fin de cuentas, pues el pastor le debe cuentas a la iglesia? Bueno, no es lo que Pablo está enseñando. Y para que nadie se desvíe, mire lo que le escribe a los romanos ahí en el 14:8. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y es aprobado por los hombres. Es que si Dios haya fiel a cada uno que le sirve, ese hecho alcanza para ser aprobado por los hombres. Y no pierda atención en esta última consideración. Esa es la razón principal por la que el versículo 5 concluye así, ahí en la última parte del versículo 5. Cada uno recibirá de parte de Dios. ¿Lo está leyendo ahí? Versículo 5. Entonces, cada uno recibirá de parte de la simpatía de los hermanos, de parte de la iglesia que pastorea. No, de parte de Dios. Por eso es que tenemos que estar bien delante de Dios. Por favor, nunca lo considere una alusión personal, pero cuando Isaac ya en su mayoría de edad estaba todavía bajo el techo de la familia, yo le tuve que marcar ciertos límites. Y a mi esposa le parecieron, y lo digo delante de ella aquí, le parecieron límites muy estrictos. E inclusive me llegó a decir, Gerardo, es que si haces eso, lo que vas a hacer es que se vaya. Y Dios sabe cuánto estaba deprimido mi corazón cuando le dije, bueno, si no acata, que se vaya. Ay, no, es que no, por tener contento a mi hijo no voy a darle la espalda a los preceptos de Dios. ¿Qué dirá usted? ¿Se fue o no se fue? ¿Quién quiere suponer algo? ¿Se fue o no se fue? No se fue. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, Dios lo acepta. Y es aprobado por los hombres. Cada uno recibirá de parte de Dios, no de los hombres, no de la iglesia, no del ministerio, la alabanza que le corresponda. Que cada uno sea hallado fiel. A usted, ¿cómo es que el Señor le ha hallado esta mañana o esta temprana tarde? ¿Fiel o lastimeramente infiel? Arrepiéntase y corrija el rumbo de su proceder, de su pensar, de su conducta. El soberano y trino Dios nos va a hallar. Eso no admite
discusión. Él nos va a hallar. De una manera o de otra, más pronto o más después, nos va a hallar. Él nos va a hallar. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos va a hallar? Con la instrucción de este mensaje, Dios ya nos dio un ejemplo, ha sido fiel en instruirnos. Fiel en instruirnos. Si su padre viniera a Cristo, le diría, ¿cómo vas? Ya están instruidos. Fui fiel en instruirlos. Así que el turno ahora es de ustedes y del que habla. Que cada uno sea hallado fiel. Y si hiciésemos así, estaremos haciendo bien.